Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. El día de hoy estamos muy emocionados por compartir con ustedes la reseña de esta Biblia, y es la Biblia para la predicación, una gran herramienta para todo aquel que quiere dedicarse a compartir la palabra de Dios e inclusive para cualquier estudio bíblico. Así que quédate a verla para que la conozcamos a fondo. Sin más que agregar, hermanos, muchísimas gracias por todo su apoyo que nos han dado. No olviden dejar un like, sus comentarios y suscribirse. Ahora sí, hermanos, comenzamos. Vamos a ver cómo viene esta Biblia. De entrada trae esta solapita, que es de su protección, y nos trae la mejor herramienta para la preparación de sermones, con los recursos de 1600 recuadros con bosquejos de sermones, un manual de homilética básica, que esto es un punto fuerte de esta Biblia, 120 modelos de sermones, artículos introductorios sobre la predicación de América Latina, sermones, artículos explicativos, reseña y estructura, temas sugeridos, cómo predicar los diferentes géneros, 2 tablas cronológicas, glosario básico de homilética y predicación. Y aquí tenemos brevemente cómo es el tamaño de la letra. Esta es una Biblia hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas y es una Reina Valera 1960. Está disponible en estas siguientes 3 ediciones. Marrón, que es la que vamos a reseñar, color negro y si no me equivoco trae cierre, y una color púrpura. Vamos a sacarla. Y aquí pueden ver que realmente su tamaño es muy pocket, por así decirlo. E igualmente es muy cómoda no es una Biblia gruesa o una Biblia que nos estorbe si vamos a llevarla ya sea a cualquier lado. Yo creo que inclusive pensaron muy bien a la hora de diseñarla que iba a ser para la predicación. Es un color muy bonito y muy buenos detalles. Vamos a conocerla. Sabemos que viene para de fecha si alguien nos la regala. La Biblia para la predicación, Reina Valera 60. Nuestro índice general, que ahorita vamos a conocerlo a manera más detallada. La presentación, que nos va a dar a grandes rasgos por qué esta Biblia, qué es lo que nos va a incluir y por qué es una buena herramienta para la preparación de sermones. Esto es uno de los puntos fuertes. Miren, estos índices de recuadros realmente nos van a dar desde Génesis hasta el Apocalipsis todas las posibles opciones que tenemos para predicar un tema. Partiendo desde el primero, ¿no? Génesis 1, el creador y la creación. Y así sucesivamente alrededor de toda la Biblia vamos a tener posibles sugerencias de temas para predicar. Y lo mejor de todo esto es de que nos van a dar esa guía, pero podemos adaptarlo según nuestro criterio. La misma Biblia nos dice que no es necesario que uses el mismo formato que se usó, sino que tú puedes alterarlo en la manera en que tú lo creas conveniente. Y por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo y con oración. Aquí continuamos viendo los índices de los recuadros, que son extensos. Cómo usar los recuadros. Y aquí nos va a dar las notas iniciales de cómo vamos a diferenciarlos. Es muy importante pasar por todo esto. Sobre todo, miren, aquí nos va a dar, existen varios tipos de sermones, expositivos, temáticos bíblicos. Y nos va a dar las 2 diferencias que tienen. Por ejemplo, el expositivo son aquellos que tratan de un asunto, pero utilizando un texto bíblico principal que puede ser corto. Ahora, esta siguiente parte, los sermones temáticos bíblicos, aquellos que tratan de un tema específico utilizando textos reunidos de varias partes de la Biblia. Uno va a basarse específicamente en un capítulo y los otros van a recopilar de otras partes de la Biblia. Igual, son unos consejos para que todo aquel que se va a dedicar a la predicación o utilizar esta Biblia pueda sacarle el mejor provecho. Sobre la predicación en América Latina. Uno puede pensar que no es importante leer estas partes, pero sí. De hecho, uno debe entender que a la hora de la predicación no es el mismo contexto predicar aquí o en China, por diferencias culturales y contextos, así que la misma predicación tiene que adaptarse al contexto. Es muy importante leer esto para saber cómo es que el impacto de la predicación en América Latina llega a nosotros. El punto fuerte de esta Biblia es este manual de homilética básica. Sí, existen libros de homilética y aquí nos va a dar a grandes rasgos, pero de manera detallada y concisa, cómo vamos a entender la predicación, de qué consiste, y además nos va a traer unos ejercicios bastante buenos, que miren, cuestionario homilético, y vean todo lo que trae. Nos habla desde nuestra misma experiencia. No importa que no hayas tenido nunca una experiencia en un púlpito, esta Biblia te va a ayudar sobre todo a que tú lo vayas armando y sobre todo que puedas tener comunión con el Señor y que puedas saber cuáles son las necesidades del grupo o cualquier situación. Aquí analizamos el sermón, otra vez ejercicios. Estos son puntos bastante buenos. Predicación bíblica, el estudio del texto bíblico, la interpretación del texto,
los rudimentos para la predicación y cada uno con su ejercicio, el bosquejo del sermón, que muchas veces lo leemos inclusive en Biblias de estudio y no sabemos realmente qué quiere decir el bosquejo. Bueno, aquí vamos a entender qué es y también vamos a aprender a hacer un bosquejo. Por último, consejos para la redacción del sermón, 4 tipos básicos de sermones, formas avanzadas para la predicación y todos con estos ejercicios. Presentación del sermón, cómo planificar la predicación, ejercicios igualmente, y llegamos al Antiguo Testamento. Es muy importante repasar esta parte, sobre todo si no tenemos una formación homilética o una formación ya sea en algún instituto o en una escuela bíblica que nos enseñe a hacer esto. Bueno, esta Biblia nos proporciona las herramientas necesarias para lograrlo. Vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. De entrada tenemos una tabla cronológica. Y tenemos modelos de sermones para el Antiguo Testamento, que nos van a dar temas que podemos usar y miren, los van a estructurar de esta forma. Por ejemplo, una sola carne, el texto base, el tema, el área que es consejo pastoral, el propósito y el diseño que nos proponen. Y aquí vamos a tener otros como seréis como Dios. Si se dan cuenta, aquí son consejo pastoral, educación cristiana, formación espiritual, evangelización. Hay diferentes ramas en las cuales podemos usarlos. Tenemos muchísimas opciones que van pasando por toda la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento. Ahora en esta página tenemos sermones según su género. Y miren, nos enlista un llamado al propósito, todo es lícito, un corazón ardiente, con vino y aceite, la reforma, la renovación en Cristo, etc. Sermón expositivo, que son llamados al compromiso, y nos trae, por ejemplo, este tema más desarrollado. Y así tenemos muchísimos ejemplos que podemos seguir o que nos van a servir para ilustrar un poquito más nuestros temas. En esta siguiente página tenemos una guía de cómo predicar las narrativas del Antiguo Testamento, con su definición y diferentes puntos que son de mucha utilidad. Vamos ahora al libro primero de Moisés, que es Génesis. Nos va a dar una breve introducción y uno de los puntos fuertes, temas sugeridos para la predicación. Aquí son todas las opciones que vamos a tener. Y en la parte de abajo comienza inmediatamente la escritura. Si se dan cuenta, no va a traer referencias más que una que otra y sin notas en la parte de abajo. Pero no me voy a basar en este texto para poder mostrarles cómo funciona la Biblia. Vamos a Isaías. Aquí vamos a ver de manera más general cómo viene estructurada la Biblia. En esta parte vamos a tener escritura y los recuadros de apoyo que vienen en el índice de un inicio. ¿Recuerdan que les había comentado que no precisamente debe seguir el orden que nos sugiere? Bueno, supongamos, vamos a hablar sobre conversión, nos va a dar el texto base y ciertos puntos. Si alguno de ellos, en caso de que no lo consideremos importante para lo que se va a predicar, puede alterarse o puede meterse otro a criterio del predicador, siempre y cuando esto pase bajo la dirección del Espíritu Santo, por supuesto. Y a grandes rasgos, así vamos a encontrar toda nuestra Biblia. Algunos van a traer, otros no tanto, y vamos a ver cómo viene esa parte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre los testamentos vamos a ver esta separación, una tabla cronológica igualmente, modelos de sermones como venían en el Antiguo Testamento justamente. Tenemos muchísimos modelos de los cuales podemos agarrarnos para ya sea predicarlos o inclusive usarlos en un devocional. No es precisamente obligatorio que se use para la predicación. Igualmente es una Biblia que consideramos que puede usarse de carácter personal. ¿Cómo predicar las parábolas de Jesús? E iniciamos, San Mateo. El mismo concepto, aquí viene un poquito más desarrollado. Claro, cada uno de los capítulos de la Biblia va a tener ciertos consejos o temas dependiendo su extensión y aplicación. Las letras de Jesús no vienen en rojo. Conforme avanzamos en la escritura vamos a encontrar este tipo de artículos que nos van a instruir en cómo predicar, por ejemplo, las epístolas. Esto es a partir del capítulo de Romanos, con sus respectivos consejos y detalles a tomar en cuenta. Son esas 2 páginas. Y el mismo formato en toda la escritura, hasta llegar al Apocalipsis. Aquí nos va a dar un artículo de cómo predicar los textos apocalípticos. Nos va a dar conceptos un poquito más avanzados, asimismo aspectos de tener en cuenta del Antiguo Testamento, y llegamos a nuestro Apocalipsis.
Dense cuenta todos los recuadros que nos trae de apoyo y de opciones para poder armar un sermón, según sea conveniente, según el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y ya para terminar, tenemos un glosario básico de homilética y predicación. ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón de Dios? Con sus respectivas citas. Lecturas para días especiales, cómo encontrar la ayuda en la Biblia. Y en esta parte vamos a tener historias del Antiguo Testamento. Historias del Nuevo Testamento. Algunas canciones, calendario en hebreo. Y por último, los mapas, que son los que las Sociedades Bíblicas Unidas manejan. Esta ha sido la Biblia para la predicación. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustaría adquirirla? Si es así, no olviden que en la parte de abajo les dejamos un link para que puedan adquirirla. Una muy buena herramienta para todo aquel que quiere dedicarse a la predicación, o inclusive para cada uno de nosotros, si son líderes de algún grupo, para inclusive una comunión con el Señor de manera un poco más esquematizada. Los puntos fuertes, recuerden que son esas guías de homilética que nos regalan y todos los recuadros que nos pueden ir guiando para armar un buen estudio, una buena presentación. Sin más que agregar, deseamos que el Señor los bendiga abundantemente.